Un gusto y privilegio estar con todas y todos ustedes, muchísimos acá. Y ustedes son los que definen el futuro de tanto Chosmalal como de Neuquén, como de Argentina, como del mundo. Empecemos por el A, del ABC. Cada uno de ustedes es único. O sea, no están creados para copiar a nadie. Dentro de ustedes hay una serie de cosas fantásticas, ¿no es cierto? Y lo que tienen es desarrollarlo. Les voy a hablar un poquito de biología primero. Una persona ciega está enviando instrucciones al cerebro a desarrollar en ciertas partes del cerebro la capacidad de poder oír mejor, la capacidad de sentir mejor. Está mandando señales constantemente y se va desarrollando. Por eso una persona invidente puede estar a gran distancia, ninguno de nosotros podría oír, pero esa persona puede percibir, alguien se está acercando y hasta puede saber quién es que está viniendo. Si ustedes se lastiman una herida, el cerebro está sin que ustedes le manden instrucciones, está mandando instrucciones para que las células se reproduzcan en el lugar correcto y en una semana ya ni se nota que ahí se hirieron. Y bueno, del mismo modo que el cerebro funciona así según el modo que ustedes piensan. En la medida en que ustedes lo ven todo negro, todo negativo, etc., están desarrollando esa parte del cerebro. En la medida en que le ponen buena onda, en la medida en que están pensando, bueno, esto me las voy a arreglar, no sé cómo, pero de algún modo voy a salir, están desarrollando esa parte del cerebro. Entonces, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, en particular porque ustedes se están desarrollando, ¿no es cierto?, es súper importante cómo actúan, cómo piensan, ¿no es cierto?, qué onda tienen, ¿no es cierto?, porque eso es lo que a ustedes les va a dar el equipo acá, ¿no es cierto?, para cómo funcionar. Hoy estuvimos hablando en una serie de charlas de una serie de cosas que fallamos desde el momento del nacimiento, que no hay un obstetra en el hospital y se desangra la madre porque el obstetra está en otro lado, etc. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para asegurarnos que no estemos perdiendo vidas por el camino? En el 2003, en Argentina, morían 13.200 niños antes de los 5 años de edad. Se tomaron una serie de medidas muy importantes después de hacer ciertos estudios, y para el año 2007 el número de muertes antes de los 5 años de edad había disminuido a 7.000, de 13.200. O sea que se pueden lograr cosas, ¿no? Ahora, volviendo a la parte de adolescencia, a la parte de juventud, yo les decía que cada uno de ustedes es único, nadie es copia de nadie. Entonces, el que ustedes vean que alguien parecería ser mejor o lo que sea, no les tiene que estar inhibiendo. En todo caso, les ayuda a cómo tratar de encontrar en qué soy yo bueno. Ahora, yo les estoy contando esto, recordándome que entre los 12 y los 22, yo me la pasaba pensando qué voy a hacer cuando sea grande. Y lo sigo pensando, pero bueno. Pero era realmente una preocupación constante y me preguntaban, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? Bueno, yo no tenía ni la más mínima idea. Y uno se preguntaba, se hacía problemas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es parte del ir creciendo, un poco como decían los jóvenes allí, ¿no es cierto? Es una época complicadita, ¿no es cierto? Buscando, digamos, en qué soy bueno. Ahora les pregunto, ¿cómo ustedes van a saber en qué cosas ustedes son buenas? Hay un solo modo, probando, practicando. Cada mañana cuando ustedes se levantan, ustedes pueden elegir si van a sacar de dentro de ustedes una mala onda, las malas ganas, estar enojado,
andar muy cool, pero así como que nadie se me acerque. O pueden elegir de sacar dentro de ustedes otra cosa, una buena onda, vamos a hacer esto, vamos a hacer una fiesta, lo que sea, ¿no es cierto? Eso lo eligen ustedes, eso no lo elige nadie más que ustedes mismos, eso sale de dentro de ustedes. Lo mejor que se crea en el mundo sale de dentro de las personas. Entonces, es muy importante ir practicando. El único modo que ustedes pueden saber si son buenos en música es practicando música. El único modo en que saben si son buenos en judo es practicando judo. El único modo que pueden saber si van a ganar una competición en bicicleta es practicando con la bicicleta. Y así, lo que sea, el único modo es, digamos, haciendo la práctica. Ahora, uno de los temas más difíciles es ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá en la Tierra? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y el único modo de ir encontrando qué sentido tiene mi vida, ¿no es cierto?, es ir practicando, pero no lo puedo hacer en el desierto, no lo puedo hacer arriba en la montaña, lo tengo que hacer con otras personas, haciéndole cosas a otros, cómo trato a mi abuelo, cómo trato en el contexto de la familia, o cómo trato a amigos, cómo trato a otros en la escuela. ¿Soy el autor de bullying o soy aquel que va a proteger al que está siendo atacado por bullying por otros? Por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí uno va eligiendo y en la medida en que vas eligiendo, esa parte tuya se va desarrollando más. Es lo mismo que si vas a hacer ejercicio, tus músculos van mejorando. Del mismo modo el cerebro, en la medida en que vas practicando cómo tratas a otras personas, esa parte se va a ir desarrollando mejor, ¿no? Entonces, el mundo está lleno de gente joven que ha cambiado el mundo. ¿Han oído hablar de Malala? Ah, bravo, las chicas fueron las primeras en contestar, me parece muy bien. El año pasado. Bueno, ella, ustedes entonces saben perfectamente la historia, ni siquiera tengo que contarles, ¿no? No la saben, no todos la saben. Malala era una chica jovencita, habrá tenido 12 años en esa época, cuando ella empezó a luchar por el derecho de las niñas en Afganistán a ir a la escuela. Porque ahí había muchos adultos que pensaban que las niñas tienen que estar en la casa, no pueden estar yendo a una escuela. Y ella pensó distinto. Y los talibanes, que eran los principales que estaban en contra, en un momento, un día, paran el bus en el que ella iba y preguntan, ¿dónde está Malala? Y ella dice, soy yo. Era una chiquita, creo que tenía 13 años cuando la atacaron y le pegaron varios tiros. A duras penas sobrevivió, puro milagro. La tuvieron que llevar, creo que a Inglaterra, para salvarle la vida. Los que estudiaron le pueden contar a los demás. Finalmente ganó, creo que ganó el premio Nobel de la Paz por su ejemplo. Una chiquita más joven que muchos de ustedes. Con un lápiz cambió el mundo, cuéntala. Bueno, estaba contando hoy, esta mañana, otro ejemplo. Fui a visitar en el norte de Brasil una municipalidad, tipo Chosmalal, y me encuentro con el intendente y lo saludo y de repente él se da vuelta y me presenta a una niña de 12 años de edad. Y digo, le presento a la alcaldesa, me dice el intendente, ¿no? Ahí lo llamaban alcalde, al intendente. Le presento la alcaldesa de la niñez, me dice el alcalde. Y claro, no me habían preparado, no me habían dicho, yo me quedé un poco sorprendido de encontrar a una niña de 12 años, ¿no? Entonces yo así medio tonto le digo, qué bueno, ¿y cómo fuiste electa? Y porque votaron por mí. ¿Y cómo votaron por ti? Porque tenía una plataforma política.
¿Y cuál era tu plataforma política? Mejor seguridad para nosotros los estudiantes, que haya luz de noche, y tenía toda una plataforma política y con eso ella había ganado las elecciones de todos los estudiantes, hasta mucho mayores que ellos que habían tratado de ganar las elecciones, ¿no? Increíble cómo se formulaba, cómo ella hablaba, etc. Si quieren ir a las épocas históricas, 2000 años atrás, algunos de ustedes tal vez han oído hablar de Jesús. Él eligió a gente joven. El más viejito era uno que se llamaba Pedro, tenía 21 años de edad. Los demás eran todos adolescentes. Y con eso cambió el mundo. Por lo menos hay muchos, ¿no es cierto?, que hoy tienen fe, que tiene vinculación con esos 11 que él eligió, que eran todos adolescentes. Hay muchos más ejemplos de cómo gente joven puede cambiar el mundo. Entonces, la única limitante, lógicamente puede haber un contexto social, puede haber distintos temas que nos ponen impedimentos. Pero por lo menos ustedes tienen la obligación de hacer todo lo posible para ejercitar la parte de ustedes mismos que necesita la fuerza, ¿no es cierto?, para aguantar. Uno de los temas más difíciles es cómo hacer frente al fracaso, cuando las cosas van mal. Ahora les cuento un secreto. En general, el fracaso no es fracaso. El fracaso, en general, es falta de perseverancia. Se rindieron antes de ganar. ¿Cómo lo explico a eso? En mi experiencia de toda la vida, uno va perdiendo hasta finalmente ganar. O sea, uno tiene que pasar por muchos fracasos, por muchas cosas que parecen ir súper mal, antes de llegar a donde uno siente, wow, logré hacer algo. Está bien, a lo mejor, a pesar de estudiar, sacan una mala nota, lo que sea, pero les aseguro que si tienen la dedicación, se esfuerzan, va a llegar el momento que les va a ir mejor. Ahora, uno de los temas que estuvimos hablando es cómo ser mejor prójimo el uno del otro. Suena raro, sin embargo, la sociedad la creamos entre todos. ¿Cómo yo me relaciono contigo? ¿Cómo yo me relaciono contigo? ¿Cómo me relaciono contigo? Va creando o buena onda o mala onda. Eso lo llamamos capital social. El que me tengas confianza o me tengas desconfianza, lo uno crea capital social, lo otro te lo va quitando. En la medida en que yo me siento bien cuando me encuentro contigo o contigo, ¿no es cierto?, eso me hace sentir mejor. Le estoy pintando, tal vez con mi sonrisa, le estoy pintando la sonrisa en la cara a muchos otros. Del mismo modo que con mala onda le estoy creando tristeza a muchos otros. O sea que tenemos la capacidad de crear, ¿no es cierto?, el uno con el otro. En la medida en que vamos hacia lo positivo, estamos ayudando a crear este capital social, ¿no es cierto?, entre nosotros, de que Chosmalal es un lugar donde nos podemos preocupar el uno por el otro, y si alguien está sintiendo, a mí me maltratan, etcétera, siempre va a haber alguien que viene y se preocupa por mí. Uno de los temas más difíciles que hemos estado hablando esta mañana en las conferencias es algo que se llama desnutrición crónica. Y ahí me dirijo en particular a las chicas acá, pero los jóvenes también, los varones también son muy responsables en este tema. La desnutrición aguda es la desnutrición del hambre, falta de comida. Pero la desnutrición crónica, lo suelo llamar el hambre de la mente, es la falta de micronutrientes. Dentro de más o menos 10, 15 años, todos ustedes o van a ser madre o van a ser padre. Cuando están esperando al bebé, si están angustiadas por alguna razón o lo que sea, van a ayudar al cuerpo a desnutrirse.
van a tener falta de ácido fólico, falta de hierro, una serie de cosas, ¿no? Y eso hace que el cerebro del bebé se va encogiendo. Si yo les muestro acá, que les horrorizaría, un rayo X al nacer de un bebé, de una madre, como cualquiera de ustedes dentro de unos años, ¿no es cierto? Que cuando tiene el bebé sufre de desnutrición crónica, van a ver que el cerebro se ha encogido. Lo ponen al rayo X de un niño que nació bien y ven la diferencia. El cerebro le ha crecido hasta el cráneo, mientras que en el de un bebé, ¿no es cierto?, que ha sufrido desnutrición crónica durante la gestación, el cerebro se le encoge. El tema de la nutrición de la madre durante el embarazo es increíblemente importante. Ahora, no es irreversible en el momento de nacimiento. Ya todos ustedes saben la importancia de la lactancia materna, es la mejor comida del mundo, es la que más gusto da, es la mejor protegida, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Y la más barata encima de todo, ¿no? Pero si la madre no tiene suficiente, o puede haber otras razones, 1000 razones, ¿no es cierto?, tienen 24 a 36 meses para corregir eso. A partir de allí se vuelve irreversible el daño del niño, del bebé. Como ustedes van a ser padres, es muy importante que vayan sabiendo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con un niño que sufrió de desnutrición crónica? A ese niño le va a faltar creatividad, le va a faltar capacidad de iniciativa, le va a costar mucho recordar cosas, le va a costar memorizar, le va a costar la escuela, va probablemente a repetir primer grado 2, tal vez 3 veces, hasta que empieza a entrar en la rutina de ir a la escuela. Ahora les pregunto, cuando esa persona crezca, va a ser un buen trabajador, va a ser una buenísima persona, pero le va a faltar todos estos elementos que ustedes están llenos, toda esa chispa que ustedes tienen. Les pregunto, si algún chico está teniendo dificultades en la escuela, tal vez porque sufrió ese tipo de cosas, ¿es culpa de él? ¿Y por qué entonces le van a hacer bullying? Si no es culpa. Todo lo contrario, una persona que esté sufriendo de eso debería de ser el sujeto de quien ustedes más se preocupan, más tratan de ayudarle. ¿Han oído hablar de condiciones mentales como, por ejemplo, autismo o el síndrome de Down? Bueno, estos niños, estos jóvenes, ¿no es cierto?, necesitan... A ver, les voy a explicar, por ejemplo, el autismo. En el autismo funciona particularmente bien la parte que tiene que ver con conocimiento, ¿no es cierto?, esa parte del cerebro le funciona muy bien, pero no está funcionando bien la conexión entre esa parte del cerebro y la parte emocional. Entonces no tienen, por ejemplo, capacidad de empatía. Le pueden estar dando un martillazo a los dedos de un amigo sin pensar que eso le duele al niño. Eso no quiere decir que ese niño es malo. Ese niño tiene que ir aprendiendo que hacer algo así le duele al otro. Lo tiene que aprender, no lo puede sentir emocionalmente. Un niño con síndrome de Down, ¿alguna vez han encontrado a un niño con síndrome de Down? Bueno, los niños con síndrome de Down es casi lo opuesto. Es la parte emocional que funciona, son súper cariñosos, le das un abrazo y te abrazan, te quieren, se sonríen, siempre son la buena onda, ¿no es cierto? Y ellos más bien, si alguien los mira con un poco de desprecio, entonces lo toman a la tremenda, ay no, no me quiere, ¿no?
¿Por qué? Porque es la parte emocional la que funciona particularmente bien para ellos. A ellos hay que protegerlos muy bien porque se encariñan, se enamoran demasiado fácil y pueden ser muy fácilmente objeto de abuso sexual. Entonces, un niño autista, por ejemplo, a veces se golpea contra la pared o se muerde. ¿Por qué está haciendo eso? Les doy un ejemplo. Si yo llevo a uno de ustedes que no sabe nadar, lo pongo en un bote y lo llevo al lago y después de repente lo tomo y les tiro en el agua y empiezan a ahogarse. Lo más probable a medida que se están ahogando es que empiezan a patalear, a patear y se van ahogando más y más. Están tratando de respirar y más bien les entra más agua, se desesperan más. Y si yo en el bote me pongo a decir, vamos, vamos, déjate de patalear. Cuanto más patalees, peor, más rápido te vas a ahogar. ¿Le ayudaría eso a él? Para nada, no te ayudaría que yo te esté dando ese tipo de consejos. Con un niño autista, encontrarse con una cantidad de gente que no está preparado es exactamente lo mismo. Es como tirarlo y se está ahogando, entonces morderse, pegarse contra la pared es el mismo pataleo que estarías haciendo tú si no sabes nadar y yo te tiro al mar, ¿no? Lo que hay que hacer es aprender cómo le puedo ayudar. Me siento al lado de él, me quedo ahí tranquilito al lado de él y de a poquito él se va a ir tranquilizando. Ser un buen prójimo para él, ¿no? Son cosas que tenemos que ir aprendiendo, ¿no es cierto?, de cómo relacionar. Entonces ahí vamos notando que hay quienes están como que bien socialmente bien conectados, pero que tal vez no se preocupan por aquellos que se sienten excluidos. Y ahí es donde, practicando esto de preocuparse por el otro, les va a ir descubriendo qué cosas les gustan a ustedes, qué es lo que te hace sentir bien. Cuando llegas a la cama y te vas a acostar en la noche y estás pensando, me encantó que se puso tan contento él o ella porque le dije esto, aquello, ¿eso te hace contento? Bueno, muy bien. Ahí estás empezando a descubrir las cosas que funcionan particularmente bien en ti. Ahí tenés que ir tratando de desarrollar esos temas. Bueno, les decía que iban a ser padres o madres dentro de unos 10 a 15 años. Les pregunto, ¿tú quisieras ser un mal papá? ¿Quieres ser un padre mediocre? ¿Qué quisieras ser? Un buen padre, dice. ¿Quién quiere ser el mejor padre del mundo? Ahí dijo uno. Y a ver, ¿tú quieres ser una buena madre? No una mediocre. ¿Cómo nos vamos a preparar para ser un buen padre, ser una buena madre? ¿Cómo nos preparamos? Hay una serie de cosas que tenemos que aprender. Primero y principal, cuando tu bebé tenga, por ejemplo, 2 años, ya es el momento de decirle a ella, mira, tus partes privadas son tus partes privadas. Cualquiera que quiera tocarlo, tú dices que no. Y lo practicas con ella para que ella aprenda, para que él aprenda. La mayor parte del abuso sexual en contra de niños, en contra de niñas, no ocurre por una persona extraña caminando por la plaza. En un 99% es un tío, es un primo, es un pariente, es alguien que tiene la llave de la casa de ustedes. Es alguien que es de confianza de la familia y que quiere usar el cariñito para robarse tu cuerpo. ¿No es cierto? O sea, está usando algo que es muy positivo, el cariño, pero para un fin perverso, para un fin malo. Y allí, si a ustedes, a su bebé, bueno, a su niñito de 2 años, de 3 años, ya le están advirtiendo, si alguien te quiere tocar en las partes privadas, tú dices que no. Ese niño, tu niño va a estar 5 a 10 veces más mejor protegido que si no le hubieras dado la advertencia a tiempo. El problema que tenemos es que estas advertencias
por toda clase de tabúes está llegando demasiado tarde. No estamos dándole a los chicos la advertencia a tiempo. Entonces, la parte más perversa del abuso sexual es que no usa necesariamente violencia. Y entonces uno piensa que, ay, él me quiere. Ahora, lógicamente, si ustedes en su familia nunca abrazan a su niño, nunca abrazan a su niña, no le dan cariño, no le hablan a los ojos. Hoy en día, el promedio de tiempo que un joven, un adolescente le está hablando a su madre o a su padre a los ojos, anda por alrededor de 11 minutos. Uno pasa mucho más tiempo detrás del celular o del televisor, ¿no es cierto?, que hablando ojo a ojo con los padres. Y suelo usar el ejemplo. Si yo a ustedes les quiero vender un carro, tengo un auto usado ahí afuera y les cuento de este auto usado, está en muy buenas condiciones, etc. Pero no me animo a mirarte a los ojos. Y te digo, mi auto está genial, qué sé yo. Pero si no me animo a mirarte a los ojos, ¿me tendrías confianza? No, él no tendría confianza. Y creo que la mayoría de ustedes no me tendrían confianza. El modo, ¿no es cierto?, de conectarnos, de transmitir confianza es con la mirada. El modo en que ustedes pueden ayudar a su hijo a ir creciendo, ¿no es cierto?, como una persona que tiene autoestima, que se siente bien, etcétera, es hablándole a los ojos. Todo eso lo tienen que empezar a aprender ahora, para que no lo tengan que empezar a aprender cuando ya tienen al bebé, cuando ya tienen al niño. El ser buen padre implica una serie de cosas, del mismo modo que han ido ahora, ¿cuántos años? Los que están en quinto año ya han ido 12 años a la escuela. Bueno, ¿cuánto tendrían que aprender para ser no un padre malo o un padre mediocre, pero para ser un buen padre? ¿Qué es lo que tienen que aprender para ser una madre buena, no una madre mediocre o mala? Son cosas que ya hay que empezar a aprender ahora. La violencia se da en 4 formas principales, ¿no? Una es la violencia física y la violencia verbal. Ustedes a sus chicos no le van a querer estar hablando de un modo abusivo, no le van a querer estar diciendo malas palabras. Sos un esto, sos un lo otro, dejate de hacer estas. Y a veces el lenguaje tiene demasiadas malas palabras. ¿Qué están haciendo con el cerebro de su hijo si le están hablando de ese modo? Si quieren ser un buen padre, si quieren ser una buena madre, tienen que ayudar al desarrollo del cerebro de este niño. Le tienen que hablar de un modo que lo construya, no que lo destruya. Si seguimos, digamos, mirando a otros ejemplos, la violencia física, lógicamente, todos ustedes saben, pero hoy, no sé si es cierto, que estuvieron hablando de la violencia en relaciones íntimas, en relaciones de pareja. Estuvieron preparando eso para esta semana. Bueno, les cuento que es mucho más común de lo que uno se imagina, en donde en general, no siempre, es el padre que está pegándole a la madre. Y a veces es al revés, pero en la gran mayoría de los casos es el hombre que le está pegando a su pareja. Lo que suelo decir es, la primera vez, ¿no es cierto?, si tú como niña o joven o adolescente, la primera vez que tu novio te pega es la culpa, pero la segunda es tu culpa por no alejarte de él. Porque te digo, el que tiene ya el hábito de estar pegando no va a cambiar. Aléjate de él. Por mucho que lo quieras, no sigas, porque si no, esa persona nunca va a aprender a dejar de usar violencia. Y cuando hay violencia en la pareja, eso también tiene consecuencias en los niños. Entonces, violencia, ya sea física, verbal, psicológica, ¿no es cierto?, es un modo. El abuso sexual, ya les hablé. El abandono
y la negligencia son las otras formas de violencia. ¿Dónde se da la violencia? La violencia se da en 4 ámbitos: en la familia, en la escuela, en la comunidad y en instituciones. Puede ser una iglesia, puede ser el club, puede ser algún otro tipo de lugar de encuentros, escuela de música, lo que sea. En esos ámbitos más o menos es donde se dan las distintas formas de violencia. Pero ¿dónde es que se da más la violencia? Es en la casa. Ahí es donde los niños y los jóvenes encuentran más violencia. ¿Ustedes qué tipo de familia quieren? Nunca le estén echando la culpa a lo que ustedes vivieron. Ustedes son responsables de su futuro. Y en todo caso tienen que cortar con lo que ustedes mismos vivieron si ustedes sufrieron violencia, ¿no? A sus niños ustedes no quieren que eso se repita. La abuela más joven que yo sé era en Jamaica, una abuela de 26 años. Cuando estamos hablando que una es abuela a los 26 años, estamos hablando de un abuso sexual que se va repitiendo de generación en generación. Lo único que ustedes tienen que hacer para que el abuso sexual vaya pasando de generación en generación es quedarse callados, no hablar del tema. Pero los mejores en hablar las cosas son los adolescentes. Y ustedes tienen que hablar de esos temas, tienen que romper los tabúes. Nadie mejores que los adolescentes para romper los tabúes. Está bien, no quieren estar anunciando lo que estén pasando delante de todo el mundo, pero tienen que tratar de crear los foros donde ustedes se sienten seguros, donde ustedes se sientan seguras, ¿no es cierto?, de poder hablar de este tipo de temas. Esto hay que tratar de ir superando. Bueno, podría seguir hablando por mucho tiempo, pero la verdad es que me encantaría escuchar ustedes qué tipo de preguntas tienen, qué preocupaciones. Después de estas primeras preguntas, sí quisiera hablar un poquito más cómo ustedes van a cambiar al mundo. Pero antes de hablar de cómo van a cambiar al mundo, qué es lo que van a hacer cuando terminan la secundaria, qué van a hacer después que terminen la universidad, cómo pueden trabajar, digamos, cambiando al mundo. Quiero ver si hay algunas preguntas de parte de ustedes. Jorgelina, ¿me das un mate mientras tú pasas el micrófono acá a ver si hay alguien que quiere hacer preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan pensada? ¿Son tímidos acá o...? Hasta que se sueltan. A ver, ¿va a ser un chico o una chica la primera o el primero en hacer preguntas? No, yo ya hice todas mis preguntas. Yo voy a hacer una pregunta a ustedes. El hilo conductor de lo que viene diciendo Nils, ¿se entendió, no? ¿Se entiende a dónde apunta? Bien. Respecto de ese hilo conductor, ¿qué preguntas o qué les surge como para plantear en este momento a él, más que nada por toda su experiencia? ¿Sí? Sí. No me hagan quedar mal. Entonces no entendieron nada. Sí. Ay, hasta que yo llego, querida. Acá, una chica se animó primero. No sé si entendí muy bien, pero bueno, voy a preguntar. No, yo quería preguntar que si la violencia viene desde la casa y también se da acá en la escuela, ¿podría, en la educación sexual, que no se da siempre, podría haber también un taller de familia o se podría revertir muchas violencias, violaciones y cosas que hay dentro de la familia acá en la escuela? Porque los adolescentes es donde más pasamos el tiempo también.
además que en la casa. Bravo, 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 bravo. Bueno, les cuento que en Perú han establecido en miles de escuelas lo que llaman defensorías. Entonces, 3 maestras en general mujeres, son las defensoras, ¿no? La defensoría. Si alguna de ustedes siente, mi familia no está funcionando bien, ¿no es cierto? Entonces ya saben a qué 3 maestras ustedes tienen que ir para hablar. Y el Poder Judicial, acá tenemos representantes del Poder Judicial, están autorizadas incluso a mandar una notificación a los padres para hablar con ellos, o al padre si es el que comete la violencia, ¿no es cierto? Están autorizados a hacerlos venir. Si no quieren venir a la escuela, entonces están autorizadas las defensoras escolares de llamar a la policía para que la policía los traiga a la escuela para hablar con las 3 defensoras sobre el tema. Ahora, eso es cuando ya hay un problema. Pero tu pregunta, la verdad que dirige a un tema que sería muy importante. ¿Qué tipo de foros deberíamos de crear para generar familias que funcionen mejor? Y tal vez eso haga falta acá en Chosmalal. Ahora, ¿cómo invitas a un padre que se porta mal? Es bastante difícil. Pero bueno, lo que estamos hablando hoy está como que, por lo menos ayudándoles tal vez a pensar, yo no quiero ser un padre así, o yo no quiero ser una madre así, ¿no? Pero pienso que lo que está proponiendo Matilde es algo que ustedes mismos podrían, como parte de la Semana del Estudiante, hacer una propuesta que tendría que haber algún sitio, como una especie, así como hay una clínica y el hospital, ¿no es cierto?, que haya una clínica para la familia, cuando la familia no está funcionando bien. ¿Cómo hacerlo funcionar? Te van a decir más o menos 25 razones por las cuales es muy difícil hacerlo. Pero bueno, no te rindas a la primera ni a la 25. A la 26 a lo mejor se rinden y te lo organizan, ¿no? Pero sí me parece una idea excelente. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, yo sigo, ¿eh? Ahí hay otra pregunta. ¿Eras tú? ¿No? Yo creí que habías levantado la mano. Bueno, en temas de qué es lo que ustedes quieren cambiar en el mundo. Bueno, por empezar, todas las grandes cosas en el mundo empezaron con algo pequeñito. Mismo lo que hizo Malala empezó con algo súper pequeñito, pero que fue creciendo, ¿no? Todas las cosas grandes empezaron pequeñito. Mucha gente está pensando, yo quiero estudiar para llegar a tener ese puesto. Y otro dice, yo voy a aplicar para tal puesto, yo quiero ser director de esto, aquello y lo otro. Mi filosofía de vida fue un poco diferente. Más bien, ¿cuál es el puesto que nadie quiere? Y hacer algo grande de ese puesto. No algo grande porque yo sea grande, pero digamos, si uno le pone empeño, si uno le pone energía, tú vas creando algo de ese puesto. Ahora, en temas de... Les voy a contar, por ejemplo, uno de los temas en los que estuve involucrado hace ya unos cuantos años, es el tema de VIH-Sida. ¿Alguno ha oído hablar del VIH-Sida? ¿Sí? Oí por ahí sí. Bueno, en los años 80 eso se fue desarrollando, esparciendo por todo el mundo, y teníamos un grave problema de cómo organizar la respuesta, porque cada uno tenía una idea. Algunos pensaban, el VIH-Sida son solo un cierto grupo de personas con cierta inclinación sexual, etcétera, etcétera, y discriminaban en contra de ellos. Otros pensaban que mejor no hablar del tema.
Entonces, una de las cosas que tuve que hacer fue dirigir un grupo de trabajo para crear cómo íbamos en el mundo a tratar el tema de VIH-Sida. Y decidimos de crear una especie de secretaría y iba a tener una serie de iniciales y yo dije, no quiero iniciales, quiero que se llame ONU-SIDA. Así que hasta el nombre le di. Y la Agencia de Naciones Unidas que trabaja los temas de VIH-Sida se llama ONU-SIDA. Y soy como una especie de padrastro o papá de ONU-SIDA. Aún hoy día cuando voy a Ginebra y los visito, ahí algunos quedan que se acuerdan de que estuve en su época negociando. Pero cuando empecé con eso no tenía ni la más mínima idea de que iba a terminar en eso. En otra ocasión, en el 99, estaba en África y estaba trabajando por el tema de erradicar el polio. ¿Cómo erradicar el polio? Porque el polio quedaba en pocos lugares, quedaba en Afganistán, en Pakistán, en la India y en unas partes de Irán y quedaba en algunas partes de África, principalmente en zonas de guerra. Pero el problema es que nadie muere del polio, pero sí quedan, lógicamente, sin la habilidad de caminar en gran parte. Entonces, al mismo tiempo, muchísimos niños en África, la principal causa de muerte de los niños pequeños era el sarampión. No sé cuántos se han tomado la vacuna del sarampión, supongo que todos. Bueno, la mayoría de los niños en África en esa época, particularmente en zonas de guerra, no los vacunaban contra el sarampión y por eso se morían del sarampión. O sea, era algo muy fácilmente prevenible evitar que se mueran los niños del sarampión. Entonces traté de empujar y me costó mucho porque decían que en zonas de guerra no puedes entrar a vacunar, es muy difícil. Y bueno, seguí un poco como el borracho que siempre repite lo mismo. Tenemos que hacerlo y empezamos a hacerlo. Para el 2007 ya había reducido en un 85% el número de niños que morían del sarampión en el África. ¿No? O sea que uno puede a veces contribuir, no fui yo solo, ciertamente, ¿no? Pero a veces hay que empujar, y perdí muchas batallas y me iba mal y me rompía la cabeza cómo vamos a resolver esto, pero finalmente se logró y después, unos años más tarde, uno podía ver un tremendo resultado. Me lo contaron después, ¿no es cierto?, que había bajado tanto la mortalidad. Ya no trabajaba en el África, ya trabajaba en Latinoamérica, pero podía ver el cambio. Entonces, si quieren cambiar el mundo, ¿no es cierto?, no se rindan antes de tiempo, perseveren, sigan dándole duro. Pero recuerden, en esta época, antes de que sepa qué tipo de trabajo van a tener, qué cosas van a cambiar el mundo, ya ahora tienen que empezar a programarse del modo correcto. En la medida en que se programen bien ahora, eso les va a ayudar a tener la perseverancia y a ganar las batallas. Y el mejor campo para practicar en qué soy yo bueno, en qué realmente, qué me encanta, qué es lo que cuando voy en la noche para dormir me hace sonreír y decir, wow, me encantó eso, es practicándolo con otras personas, haciéndole un bien a otro. De ese modo van a ir descubriendo en qué realmente yo soy buena, en qué yo soy bueno. Les deseo éxito y ustedes tienen que transformar a Chosmalal. Suelo decir que Chosmalal no hay ninguna razón, no que sea el mejor lugar de la Argentina, pero debería de ser el mejor lugar del mundo, porque son tan pocos. No es tan difícil. ¿Cuántos viven acá? 14.000. ¿O 15? Más o menos. Bueno, entre todos ustedes pueden transformar esta ciudad. Que vengan de todo el mundo, así como van de todo el mundo para hablar con Malala, que vengan a hablar con los estudiantes acá de Chosmalal. ¿Cómo lograron ustedes transformar a Chosmalal? ¿Cómo lograron hacerla una ciudad tan hermosa? ¿Cómo lograron crear ese capital social donde toda la gente se preocupa el uno por el otro? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo hicieron?
Van a venir a entrevistarles de CNN, de BBC, de tantos lados, porque quieren saber cómo lo lograron. Pero está en el alcance de ustedes de hacerlo y ser un ejemplo para muchos otros. Les deseo éxito. Gracias.